Quiero saludar a todos los amigos que nos están viendo por YouTube. Vamos, por favor, al libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y Pablo se encuentra encarcelado junto con Silas, su compañero de ministerio. Vamos a leer solamente 3 versículos, pero en el desarrollo del sermón vamos a ver el contexto. Hechos 16, del 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Señor Dios, creo que la mayoría de quienes estamos aquí reunidos conocemos esta historia de cómo el apóstol Pablo, junto a Silas, su compañero de ministerio, tuvieron que padecer injustamente el ser azotados en la cárcel ahí en Filipos. Pero Señor, sé que todo lo que tú permites que nos ocurra, aun cuán difícil sea la situación, has de probar en nosotros cuál será nuestra reacción. Señor, queremos tener la actitud de Pablo con Silas, de adorarte en todo tiempo, aun cuando muchas veces los azotes, los momentos difíciles golpean nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Le he puesto como título a esta predicación: Adoremos a Dios en todo tiempo. Adoremos a Dios en todo tiempo. Creo que la mayoría de nosotros los seres humanos somos personas que reaccionamos por estímulos. Y es así. Si nos va bien en un asunto, lo celebramos. Si perdemos con Bolivia, lloramos. Todos los seres humanos reaccionamos de acuerdo al momento, a la circunstancia. Sin embargo, los cristianos no solamente debiéramos reaccionar por los momentos y las situaciones que enfrentamos, sino que debiéramos reaccionar de acuerdo a principios y valores, de acuerdo a nuestra fe que está puesta en un Dios vivo. Eso yo lo declaro como un principio. Porque de hecho el mismo apóstol Pablo dijo, nosotros no andamos por vista. Pablo dijo, en otras palabras, nosotros no nos movilizamos de acuerdo a nuestras emociones. Nosotros andamos por fe. Y andar por fe implica andar en una obediencia a Dios, aun cuando tus emociones no quieren, aun cuando tu cuerpo está abatido. Señores, eso se llama tener fe en Dios. Por eso le puse como título, adoramos a Dios en todo tiempo. Hay otro principio que hemos entendido respecto a 2 conceptos, que es la adoración y la alabanza. Que algunos dicen que es lo mismo, pero no es lo mismo. Adoración significa, permítame usar una frase que acuñé, adoración significa amar a Dios por lo que Él es, por sus atributos. Él es justo, Él es santo, Él es amor. Él es justicia. Tiene muchos atributos el Señor. Entonces se adora a Dios por lo que Él es, independientemente del estado de ánimo. La alabanza es celebrar a Dios por los actos que Él hace en favor de ti. O sea, si resumimos, adoramos a Dios por lo que Él es y alabamos a Dios celebrando sus hechos. Eso es adoración y alabanza. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero,
ya venía con su cuerpo golpeado. Recuerden que en el primer viaje misionero, estando en Listra, en Derbe y en Iconio, él fue azotado por piedras, fue golpeado por piedras. Y dice la Biblia, el escritor Lucas, que incluso le dieron como muerto porque no se levantaba. Los hermanos rodearon a Pablo y Pablo, de un modo milagroso, pudo volver a la vida. Algunos académicos dicen que probablemente Pablo murió siendo apedreado, no lo dice el texto. Pero de alguna u otra forma vemos el milagro del Señor, que Pablo se levanta y dice la Biblia que siguió predicando. Este era un mono porfiado, como decimos en la jerga de los juegos. Porque si a ti te golpean, a ti te insultan en un lugar, ¿qué hace usted? Usted se va del lugar. Sentido común, diría alguien. Pero ¿por qué Pablo se levanta y sigue predicando? Es porque él tiene un amor tan grande por Dios y tan grande por las personas que a él no le importa incluso padecer por causa del amor que el Señor le ha dado y por la causa del amor que él tiene hacia él. Por eso Pablo también dice que el amor es sufrido. El amor no desea el mal a nadie. Y no es un amor natural, es un amor sobrenatural, es el amor que viene de Dios. Es inexplicable humanamente ver cómo Pablo, que después de haber terminado el primer viaje misionero, Pablo le dice a los compañeros de ministerio: volvamos nuevamente a las mismas ciudades a confirmar la fe de ellos. O sea, imagínate, a ver, vamos a poner un ejemplo. Pongamos que acá, justo en esta localidad, usted viene acá amablemente, se estaciona en los estacionamientos que tenemos y el vecino, usted no mira a ningún vecino lo que está ahí, pero el vecino, mejor el vecino me va a escuchar, el vecino le desinfla la rueda. ¿Usted cómo reaccionaría? Eso ha pasado en algunos lugares, ¿cierto? Cuando usted se estaciona en el lugar que no corresponde, si el vecino tiene la mecha corta, no está la Mara Bima para explicarle el chilenismo, mecha corta. Mecha corta significa un carácter corto, o sea, no aguanta. Le desinfla, algunos le rayan el auto, otros le pegan en el parabrisas. ¿Usted vendría nuevamente y se estacionaría en el mismo lugar? Probablemente usted buscaría otra congregación, diría: no, aquí es peligroso, ¿cierto? Pablo volvió a estacionarse en el mismo lugar. Estoy usando un término figurado. Pablo volvió a la misma ciudad. ¿Cómo se llama eso? Amor. Amor por Dios. Mire, un asunto yo quiero explicarle como que si usted fuera un niñito de 5 años, escuela dominical. Cuando uno dice amar, uno ama así. No sé si entiende. No solamente uno ama así, uno ama así. Ama a Dios con la misma capacidad que el Espíritu da de amarlo, también el Espíritu te da la capacidad de amar a tu prójimo. El mandamiento del Señor, ¿cuál es? ¿Cómo lo resume el Señor? Todos los mandamientos, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, ¿cómo lo resume el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de este primer viaje misionero, Pablo comienza el segundo. Bernabé se va a Chipre, Pablo toma Silas, van a las ciudades del sur y llegan a un lugar, a Filipos, donde se encuentran con una mujer llamada Lidia, que significa púrpura y que vendía púrpura. De hecho, algunos dicen que era un perfume que esta mujer vendía. Y dice la Biblia que cuando llegan al lugar, no llegan al templo ni llegan a la sinagoga. Llegan a un lugar iriazo. Llegan a un terreno, como decimos en Chile, pelado. No mira a nadie. Lugar sin techo. ¿Qué es lo que veo acá? Que Pablo muestra que él es un adorador, no solamente dentro de un recinto. Pablo tiene un estilo de un hombre que es un adorador.
Porque un adorador, quiero que usted lo escuche bien, no es solo aquel que se emociona estando en un culto. El adorador tiene un estilo de vida que agrada a Dios y bendice a las personas. Porque es verdad que yo le leí 3 versículos de cómo Pablo adoró a Dios en el dolor. Pero un verdadero adorador en todo tiempo tiene un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. En todo lugar. Y de hecho le puse ahí como otro principio, en todo momento y en todo lugar podemos ser verdaderos adoradores. La pregunta es, ¿cómo podemos ser verdaderos adoradores en todo momento y en todo lugar? Quiero en esta hora hablar acerca de 3 acciones. La primera, teniendo una buena relación con los creyentes. Teniendo una buena relación con los creyentes. ¿Cómo sabré que alguien de verdad es un adorador al Padre? Cuando se relaciona bien con la comunidad en la que se encuentra. Cuando en su trabajo, de hecho, no es el que anda peleando con todos, sino que en su trabajo el que anda conciliando a las demás personas para que no peleen. De hecho, el libro de Mateo, en la bienaventuranza, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios es pacificador. Si debiera la gente caracterizar nuestra forma de vivir, debieran decir, esta persona no la veo nunca o casi nunca, porque es un proceso, peleando con los demás, discutiendo, siendo pendenciero. El versículo 13 del Hechos 16 dice, un día de reposo, salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, yo me imagino un lugar de campo, donde salía a hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una de las cualidades de alguien que adora al Señor es que tiene comunión con las personas, con los hermanos. Es una persona que no le provoca una reacción alérgica a estar con demás personas. Yo sé que existen situaciones complejas a veces como un estado como de autismo, que hay gente que tiene a veces este rasgo que le complica estar con más gente. Se entiende, pero dentro del campo normal debiera ser natural que usted desee estar con más hermanos adorando al Señor. En todo lugar. ¿Dónde estaban? En un lugar que había un río, un lugar de naturaleza, en un lugar sin techo. La adoración se expresa de un modo espontáneo, no solamente que alguien te lo diga desde este púlpito, levante su mano, cante, no, debiera ser espontánea la adoración al Señor. Sigo leyendo, estoy en el versículo 13. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una persona que adora a Dios también está atenta a lo que el Señor quiere hablar. Le dice que estaba atenta a lo que Pablo estaba enseñando. Dice que esta mujer adoraba, oraba, se reunía. Mire todas las cualidades de esta mujer. No solamente de Pablo y Sila, que lo destacamos en la cárcel. Esta mujer, que aparece solamente una vez en la Escritura, ya veo 3 cualidades interesantes. Se reúne, como era su costumbre, dice ahí. Tiene costumbre para congregarse. Yo sé que algunos, ya pastor, no. Pero alguien que ama a Dios se acostumbra a reunirse con demás personas. Ora, adora y está atenta a la palabra. Estoy leyendo la Biblia, no es mi opinión. ¿Qué es lo que hacía esta mujer? Oía la palabra y el Señor abrió el corazón para que ella estuviese atenta. Generalmente las personas que aman a Dios con todo el corazón son personas que también entienden las Escrituras. Alguien que entiende la Escritura será aquella persona que también adora al Señor. Si usted, por ejemplo, dice, pastor, yo no entiendo lo que dice la Biblia, yo le invito a que usted pueda entregarle la vida a Cristo. Usted dice, pero pastor, ¿cómo algo tan básico? Sí, porque si tú no naces de nuevo, jamás podrás adorar a un Dios
que no conoces. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la forma de adorar a Dios? Está aquí, en la Escritura. Hay muchas formas. Pudiera estar acá todo un día explicando cuáles son las formas. Pero la razón es que incluso hay gente que intenta adorar a Dios aún sin conocerle. Cuando el Señor Jesucristo estaba con la mujer samaritana decía que ella era una adoradora. ¿Por qué? Porque por costumbre y por religión ellos adoraban en el monte Gerizim. Ellos tenían un Dios entre judío y su estilo y su forma y su cultura. Pero el Señor le dice en Juan 4:22, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Hay mucha gente que tiene un ritual, que pertenece a religiones, como dijo el Papa, no sé si lo vio, en una declaración, tristemente lo dijo, pero a la vez repudiable lo que él dijo, estando con y esto fue hace poco, no sé si usted ve noticias, estaba con un grupo de personas que representaban varias religiones, no lo voy a buscar ahora para que no se distraiga después del culto, y él dice de un modo bien así solemne, cariñoso, él dice, bueno, todas las religiones son una vereda que nos llevan a Dios, todas las religiones. Dios es uno, dijo, y es verdad que Dios es uno, pero ninguna religión, no es que sea una, no, ninguna religión, ni todas ni ninguna llevan a Dios. Porque el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo y nadie va al Padre si no es por Él. Hay gente que intenta adorar a un Dios que no conoce. De hecho, le pasó al apóstol Pablo cuando estaba en el Areópago. También en su segundo, ya pasando al tercer viaje misionero, esto está en Hechos capítulo 17, versículo 23, cuando Pablo llega a aquel lugar con Bernabé, los oriundos del lugar pensaban que era un dios, eran dioses del Olimpo. Pensaban que uno era Zeus, otro era Dios, otro Dios. Pablo rasgando su ropa con el celo de Dios, les dice en Hechos 17, 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo anuncio. Hay gente que adora a un Dios que no conoce, a un Dios que no se le revela. Hermano, cantar a Dios no es lo mismo que adoración. Pero cantar a Dios adorándole es parte de una adoración. ¿Se entiende? Porque hay gente que canta, incluso se emociona, porque las letras impactan. Pero alguien que ha conocido a Dios será como Lidia, una mujer que no adora solo en un templo, en cualquier lugar, en el sitio Iriazo, donde hay un río, donde llega el apóstol, donde llega con la palabra. Esta mujer ora, se congregaba o se reunía habitualmente ahí junto al río. Era su templo, era su iglesia, era la congregación. Pero dice la Biblia que lo hacía por costumbre. Oraba, adoraba y estaba atenta a la palabra del Señor. Y quiero hablarle a todos aquellos que sirven en el área que nos inspiran la adoración. Voy a hablar algo que es polémico, pero lamentablemente se da en casi todos los lugares donde se dicen ser cristianos o evangélicos. A muestra un botón, no estoy hablando de ninguno de ustedes. Pero yo no sé por qué será que quienes, la mayoría, nos inspiran a alabar al Señor, no le importa la palabra. Es típica la historia de los músicos de la iglesia que termina el culto, ¿dónde se van? Al baño a comer completo. ¿Cierto? ¿Y dónde están? Hermano, yo lo viví en generaciones encendidas años atrás. Hasta tenía que ir a buscarlo ahí con un lazo ahí. ¿Dónde andáis? En el estacionamiento. Lo único que les faltaba, hermano, es estar fumando un cigarro afuera. Claro, prefiero decirlo así de un modo cómico. Pero es la realidad.
quienes nos inspiran a alabar al Señor cantando, entonando, talentosos en la música, talentosos haciendo algo para el Señor, pero en el momento de la palabra no son como Lidia. No le importa la palabra. Entonces para mí solamente son músicos o cantantes. Pero aquel que toca un instrumento y quisiera que siempre fuera así en Generación Encendida, en el sur, acá en Puente Alto, en todo lugar, hermano, aquel que nos inspire, que sirva en la adoración al Señor, por favor, amen la palabra. Porque el que no ama la palabra no ama a Cristo. Él es la palabra. Y esto se da en todo servicio. Por eso para mí es importante cuando veo a la gente estando comiendo, rumiando la palabra y digo, este ama al Señor. Es polémico lo que digo, pero es la verdad. Hay algunos hermanos que vienen de otra congregación y me dicen, pastor, yo vi lo mismo. Me dicen. Porque es una realidad. No debiera ser así. Les dije que la primera acción es que debemos tener una buena relación con los creyentes. Y esto no solamente está dentro del marco eclesiástico. Esto también se da en la intimidad de la familia y del matrimonio. Se lo voy a decir suavecito, hermano, porque yo quiero que tenga una feliz fiesta patria. Pero tengo que predicar la verdad, pues. Se lo voy a decir suavecito. Para tener una buena relación con los demás creyentes implica que esto comience en casa, no solamente acá. Una vez una joven me dijo esto, pastor, yo no voy más a ninguna iglesia. ¿Y por qué? Y ella me dijo, porque mi mamá decía, abraza a todos los hermanos con cariño a las hermanas, pero en nuestra casa nos insulta. ¿Usted cree que ese abrazo es genuino? Hermano, esto empieza en casa. ¿Qué dice el apóstol Pedro respecto a los matrimonios? 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, ¿cuántos maridos hay acá? ¿Sí? María, no, marido, no dije María, hermano. Ya vos, pastor Elías, póngase serio. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, y ponga adoración y ponga todo lo que es al Señor, no tengan... ¿Cómo entonces uno ama a Dios? O sea, si yo tengo una buena relación con mi esposa, es porque también tengo una buena relación con Dios. ¿Se entiende? Porque si no la tengo un estorbo, me llega mi canción, me llega mi piedad, me llega al cielo, solamente este cielo americano. Tener una buena relación con mi prójimo, 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, ¿cuánto aman a Dios acá? Y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Debe tener una costumbre por congregarse, dice Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación o no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabe? Yo veo que Lidia es una mujer que ama al prójimo. ¿Sabe por qué? Porque uno leyendo ahí a continuación de Hechos 16, el versículo 15 dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Cuántos estaban ahí con Pablo? Por lo menos yo veo 3 o 2, Pablo y Silas. Y tal vez Lucas, porque él está hablando en primera persona y él escribe el libro de los Hechos. Nos obligó a quedarnos. O sea, una persona que ama a Dios es hospitalaria.
Es una persona generosa. Es una persona que colabora cuando ve la necesidad, incluso cuando no lo ve. Por eso a mí no me cabe en mi mente, y creo que la del Señor, que alguien diga amar a Dios, sea mezquino con su familia, sea mezquino con su prójimo, sea mezquino con la obra de Dios. Cuando uno ama a Dios, no le complica tanto el tema del dinero, de si lo doy o no lo doy. Lo da de corazón. No le complica. Yo espero que muchas mujeres sean como Lidia y muchos hombres sean como Pablo y Silas, que aman a Dios de corazón. Nosotros vemos que, o pensamos que solamente la adoración está en una liturgia. No. La adoración a Dios está en un estilo de vida. Los que aman a Dios aman la palabra. Ahí lo leíamos. Lidia adoraba, escuchaba la palabra. Juan 4:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. ¡Wow! El Señor no dice el que llora más en el altar, el que levanta sus manos tocando. No dice eso. ¿Cómo el Señor sabe que usted y yo lo amamos? Juan 4:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, en otras palabras, el que vive lo que sabe de la Escritura, lo aplica. Aquel es el que me ama. Está hablando Jesús. Él está colocando ahí el sello, la garantía de decir, este es un adorador. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que ama a Dios también tiene una experiencia de la manifestación de él. Yo sé que hay diversas líneas, formas evangélicas. Algunos sé que son muy ceremoniales, otros son más histriónicos. Nosotros somos una iglesia pentecostal, creemos los carismas del Espíritu. Somos generación encendida, por algo el título, ¿cierto? Otros son una generación más solemne, no quiero decir apagada, pero lo dije, más apagado. Hay de todos los gustos, hermano. Reformados, bautistas, pentecostales, Asamblea de Dios, donde usted calce. Pero una cosa yo creo, independiente la denominación, por favor permítame tomar la última parte del versículo. Dice que el Señor se manifestará a él. ¿Usted ha tenido experiencia con el Espíritu Santo? Porque el que ama a Dios puede decir fehacientemente, hoy yo he tenido una experiencia con Dios, pues. Y con esto no quiero exacerbar las emociones ni que andemos con un fuego quemándonos el pelo acá, no. Pero yo creo que alguien que adora a Dios tiene una historia, algo que contar. Porque si la gente te dice, oye, ¿por qué amáis tanto a Dios que eres fanático? Es que por algo tienes que decirle de dónde viene esa pasión, porque Él se manifestó a ti. El Señor se manifestó a Lidia a través del ministerio del apóstol Pablo. Fue bautizada, la familia también. Entre paréntesis, cuando alguien ama a Dios, esa persona que ama a Dios, es contagioso el amor, tanto que la familia, todos también tienen que creer en el Señor. ¿Se acuerda usted el carcelero que está más adelante de la historia? Tuvo un encuentro con el poder de Dios, vio que las cadenas se abrieron, los garrotes de fierro se rompieron, se iba a matar. El Señor lo salvó, tanto el impacto del poder de Dios que cuando llegó a la casa el carcelero, estaba la familia, no sé qué rostro tenía el carcelero, pero hermanos, bastó solamente un breve sermón de Pablo, se convirtieron al momento y lo bautizaron en el instante. O sea, alguien que ama a Dios es de influencia al entorno. Si usted me dice, pastor, ¿cómo yo puedo ganar a mi familia? Primero, usted no la va a ganar, pero sí puede ser un puente de inspiración. ¿Cómo? Adora a Dios. Ame al Señor. ¿Por qué la gente lo dicen que estamos locos? Porque ellos no entienden las cosas del Espíritu. Cuando alguien tiene una experiencia con Dios, esa persona amará al Señor con todo. Le importará su palabra,
le importará congregarse, será un buen compañero de trabajo, un buen compañero de iglesia, será un buen trabajador, un buen esposo. Hermano, todo eso provoca el hecho que alguien tenga un encuentro con Dios. El amor florecerá por Él y por las personas. ¿Estamos de acuerdo? La segunda acción, son capaces de dar la vida. Los adoradores en todo tiempo dan la vida por Dios, no le importa nada. Nada le importa lo que puedan enfrentar. Sigue la historia ahí en Hechos 16. Después que Pablo y Silas seguramente se quedaron en la casa de Lidia y de su familia, prosiguió la misión y aconteció que mientras ellos iban a la oración, probablemente en el mismo río, les salió al encuentro, esto está en el versículo 16, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a los amos adivinando. Y esto comenzó a provocar en Pablo una incomodidad grande. Tanto así que Pablo se volteó y reprendió al espíritu de adivinación. Y esta mujer fue libre. Y los que estaban usando a esta mujer para el beneficio económico se enojaron tanto que comenzaron a provocar problemas en las autoridades, indicando que esto que habían venido están trastornando el mundo entero. Estaban revolucionando Filipos y llegó a las voces de la policía. Y llegó la policía y mientras Pablo y Silas estaban ahí congregados, arrestaron a Pablo y Silas, unas patadas, vamos para adentro, y lo llevaron al calabozo. En aquel tiempo los calabozos, según los historiadores, no eran como los que usted dice, los calabozos de ahora son denigrantes, ¿cierto? 2x2, ahí hay como 5 viviendo o durmiendo. Era peor en aquel tiempo. Dicen los historiadores que los calabozos, como los que estaban en Filipos, estaban en lugares de rocas. Y muchos de esos calabozos la gente no entraba así, entraban así, porque eran cuevas en rocas. Imagínate estar encarcelado así, sin poder pararte. O sea, nosotros vemos la escena y sabemos que Pablo y Silas estaban en la cárcel, nos imaginamos que estaba así Pablo y Silas como paraditos, levantados. No, probablemente ellos estaban así encorvados, raspándose la espalda con la roca. ¿Se imagina el escenario? Esa era la forma. Y además, como estos estaban revolucionando la ciudad, estos eran peligrosos, estos eran los que trastornaban el mundo entero, era el cagüín de la época. Los metieron en la mazmorra de más adentro, o sea, en el lugar más hostil de esa cueva. Ahí estaba Pablo y Silas. Le pusieron un cepo. ¿Sabe, hermanos? Para los que no conocen, los cepos de aquel tiempo los inhabilitaba completamente. Sus necesidades tenían que hacerlas ahí mismo. No quiero ser tan gráfico, pero imagínense lo terrible. Para Pablo y Silas estar ahí, solo por echar fuera un demonio. Y dice la Biblia que a medianoche, ellos estando con sus espaldas rotas, no solamente por los azotes, sino también yo imagino que se rasparon aquí con la roca, comenzaron a cantar himnos al Señor. Y a medianoche, cuando el dolor se hace más intenso, y a medianoche cuando parece que todo lo ves que se va a desmoronar, porque está comprobado que cuando ya las fuerzas se acaban y estás solo en tu cama, en el silencio de la noche, parece que las voces del miedo se incrementan. Pero Pablo y Silas, como sabían que el Dios que ellos predicaban, ese Dios todopoderoso que echa fuera demonios, ese Dios todopoderoso que hace que Lidia se convierta al Señor y su familia se entregue a Cristo, ellos comenzaron a cantar al Señor, a adorar al Padre,
cantaban himnos, cánticos espirituales. Yo me imagino que los compañeros de la cárcel decían, estos están locos. Estos deberían estar llorando, quejándose. Pero ellos no lo hicieron, no se quejaron, no lloraron. Ellos abrieron su boca para alabar a Dios. Porque un adorador en todo tiempo, vuelvo a decir, lo es en los momentos de bonanza como en los momentos de escasez. En los momentos difíciles, ahí donde de verdad se mostrará quién es un adorador. ¿Usted es un adorador? Si usted dice que es un adorador, yo le tengo que decir que en algún momento de su vida usted va a tener que pasar la cárcel. La cárcel representa el momento más difícil de una persona. Donde te sientes encerrado, donde no ves salida. ¿Qué vas a hacer? Pablo y Silas comenzaron a alabar al Señor. Los presos le oían. Ponga atención con esto. Un adorador será de influencia aún en el momento que el mundo te diga que estás derrotado. Será de influencia. La gente te tendrá que ver, oír y observar cuál es tu reacción ante la prueba y la dificultad. Le hablo a los que están en esa cámara, a los que por años se han dejado de congregar, a los que piensan que a Dios se le ama a su manera. No. A Dios no se le ama a su manera ni a mi manera. A Dios se le ama en espíritu y en verdad. Y en todo lugar. Y en toda circunstancia. Un adorador en el peor momento de su vida hace que el Espíritu Santo en esa adoración comience a hacer algo extraordinario. Dios abre las rejas. Dios abre lo que nadie puede abrir. Hermano, hay conceptos mal dichos, pero que quiero corregir. No es que hay poder en la alabanza. No hay poder en la alabanza. Usted dice, pero pastor, ¿qué me está diciendo? No hay poder en la alabanza. No hay poder en la oración. Hay poder en Dios que en medio de la alabanza y en medio de la oración, Él abre las cadenas. La gloria no se la da a la alabanza. La gloria no se la da al ayuno. La gloria no se le da a la oración. La gloria se la da al Señor. Esto no es metafísica. El poder de la atracción, el poder de la oración. No, esto no es metafísica. El único poder es del Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, dice la Escritura. De Él viene el poder. Pero cuando le alabamos, ¿qué dice lo que leí en Juan? Me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. ¿Cuánta gente yo he conocido que ha determinado a adorar y alabar al Señor y Dios le ha sanado? Dios ha roto sus cadenas. No ha ido el pastor a ungirle con así, no, determinó adorar al Señor. Yo recuerdo mi pastor Jorge González, cuando teníamos los grandes problemas que a veces los pastores tenemos de echar fuera un demonio. ¿Sabe lo que hacía mi pastor Jorge González? Me decía, Sergito, vamos a echar fuera el demonio. Vamos a echar fuera el demonio, decía yo. Él tomaba su acordeón. Mira la forma que él usa. Tomaba su acordeón el pastor Jorge González. Y él se ponía a cantar himnos ahí. Y le hacía así. ¿Te acordás de tu padre? ¿Cuántas veces yo vi a los demonios salir mientras él adoraba al Señor con el acordeón? Atípico. ¿Cuánta gente supe que estuvo en un hospital y el pastor no podía ir a visitarla, ni el familiar, y apenas con su garganta todo ahí inhabilitado, lo único que empezó a decir, gloria a Dios, milagros poderosos ocurrieron en ese hospital? Si hay alguien que quiere cerrar tu boca y tu corazón, es el diablo.
Pero no va a poder aunque te golpee la espalda. Aunque te falte un auto, Sergio Urtubia. No va a poder detenerme. Porque el que está en mí es mayor que un auto. Les digo porque tengo un auto en pan, hermano, no es que esté pidiendo un auto. Hace 2 meses no tengo un auto, hermano. Me estafaron. Pero quiero hacer un paréntesis. Humanamente, ¿sabe lo que sentí? Me dio ganas de confrontar al mecánico. De ungirlo a puño cerrado. Me acordé de todos los textos bíblicos, hermano. Consúmenos como estopa, Señor. Levántate, Señor. Huya delante de mí estos enemigos. El tal se ha entregado a Satanás. Me acordé de todos esos versículos bíblicos. ¿Y sabe lo que Dios puso en mí? Compasión por él. Yo le decía a Cindy, de verdad que me desconozco. ¿Cómo voy a tener compasión de alguien que me estafó por 1.200.000 pesos? Y que obligadamente necesito un vehículo. ¿Sabe? Solamente puedo decir que no soy yo. Solamente me dispuse y me enfoqué en adorar al Señor. Y tengo paz en mi corazón. Tengo paz en mi corazón. Pero si dejo de adorar a Dios, me voy a enfocar en lo otro. Dios puede romper las cadenas si le adoras. Cuando alguien adora, vuelvo a decir, su entorno será impactado. Tanto así que el carcelero, ¿sabe qué? El carcelero vio 2 asuntos. Vio la actitud de estos y vio el poder de Dios que actuó en la adoración. Este carcelero se iba a quitar la vida porque tenía miedo a que le cortaran la cabeza, porque todas las rejas se abrieron. Pero vino una palabra del apóstol Pablo: no hagas tal locura, cree en el Señor Jesucristo, le dijo, y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando alguien adora al Señor, el entorno tiene que cambiar. Tu casa tiene que haber un ambiente diferente. Disponte a adorar al Señor. ¿Estamos en fiestas patrias? Sí, estamos en fiestas patrias. Yo le pido que evalúe todo lo que usted va a hacer en fiestas patrias. ¿Le va a dar gloria a Dios con lo que usted va a gastar? ¿Con lo que usted va a comer? ¿Con lo que usted va a tomar? ¿Le va a dar la gloria a Dios? Porque no sacamos nada, hermano, aquí pegarnos con la piedra en el pecho en este culto, si con esta misma mano yo voy a pecar en fiestas patrias. ¿Estamos de acuerdo? Porque la persona que adora en todo lugar, su entorno comienza a cambiar. Hay salvación, hay libertad, hay alegría. El que estaba a punto de matarse ya no se mata. ¿Por qué? Por causa de 2 que están adorando en ese lugar. Y le hablo a los padres que tienen hijos que están en un conflicto. A padres que tal vez ven que sus hijos se cortan las venas, que van de mal en peor. Disponte a amar al Señor. Disponte a adorar al Señor y deja que el Espíritu Santo tome control de tu hijo y de tu hija. Nadie se podrá matar en tu casa, escúchalo bien, si hay un adorador en ese lugar. Que uno adore al Padre. Que uno adore al Padre. Aleluya. Recapitulemos. El apóstol Pablo era un adorador en todo lugar, en todo tiempo. Lo apedrearon en el primer viaje misionero, se levantó. El adorador obedece el llamado. ¿Aló? El adorador no abandona el ministerio. No lo abandona por la mala experiencia. No, me voy de la iglesia. No, dejo el ministerio. Dejo la predicación. No, el adorador sabe que tiene un llamado. Pablo tenía un llamado y el Señor fue sincero con él.
Le dijo, el Señor, a través del discípulo Ananías, el Señor te ha llamado para que seas instrumento, para que prediques el evangelio a los gentiles y padezcas por mi nombre. El adorador sabe que el evangelio no es una burbuja. El adorador sabe que en el evangelio van a haber detractores, personas que te van a traicionar. El adorador sabe que van a venir piedras en algún momento de tu vida. Gente que tú le amaste, te van a apedrear, pero el adorador no le importa eso. El adorador se levanta y le sigue predicando a ellos mismos. Y los visita de nuevo. El adorador no solamente adora en el templo, está en el río junto a Lidia adorando en todo lugar. Adoran, oran. Y Lidia, que representa a la recién convertida, al recién convertido, ama la palabra, el adorador. Al adorador se le abre el entendimiento por la escritura, al adorador. Yo quisiera que todos aquellos que nos inspiran a adorar al Señor, como decía un pastor bautista, todos los ministros de alabanza decía, debieran ser teólogos, decían. ¿Te acuerdas de ese? Claro, porque el adorador debe conocer la escritura, vivirla, amarla, inspirarla a otros. Así que todos los muchachos del ministerio de alabanza, de danza, todos aquellos que nos inspiran a alabar al Señor, todos deben estar en un discipulado mínimo. No como ley, sino como un deseo espiritual. Debían ser los primeros en conocer la escritura. Los levitas en aquel tiempo conocían la escritura. Un adorador, estoy recapitulando, tiene poder de Dios para echar fuera demonios. Pablo echó fuera el demonio que estaba en esa mujer. ¿Está notando? Un adorador, aunque esté en el peor momento de su vida, va a alabar al Señor y va a abrir su boca para alabar al Padre y no para reclamar. Aunque su espalda esté rajada por la roca, un adorador tendrá una palabra de salvación a los que están a punto de perder. Un adorador potencialmente es un evangelista. Le dijo al carcelero, no te mates, cree en el Señor. Un adorador habla de Cristo. Un adorador está sentado acá. Un adorador en espíritu y en verdad será fiel hasta la muerte. Póngase en pie, por favor. Soberano Dios, cierre sus ojitos ahí donde está. Yo no sé cuál es la situación en la que te encuentras. Pero curiosamente el Padre busca adoradores. Y si los busca es porque tal vez son escasos. Nadie busca lo que está en abundancia. Uno busca lo que está con escasez. Uno busca lo que está escondido. Uno busca lo que no se ve. Y el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya, adoremos al Señor.